Nací en una casa de artistas, con un papá humorista gráfico, dibujante, y una mamá pintora. Así que tanto mis hermanos como yo tuvimos muy a mano siempre papel y lápiz y marcadores y pinturas para expresarnos. ¿Dónde empezaste a trabajar primero? Y bueno, te cuento primero que antes de empezar a trabajar, cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar, empecé diseño, rápidamente me di cuenta que lo mío era el dibujo y era el humor también, y de ahí me fui a la escuela de Garaycochea, una escuela que por aquella época era muy conocida, muy famosa. Carlos Garaycochea fue un gran humorista gráfico argentino, y que además tenía como coequiper, como profesor adjunto, a Ferro, Eduardo Ferro, que era otro gran dibujante argentino de una generación anterior, el viejo Ferro, que fue muy popular en la Argentina en la década del 40 y del 50. Bueno, esos dos fueron mis maestros en la escuela de Garaycochea. Ahí cursé un año y medio más o menos, porque como yo ya dibujaba, llevé dibujos, y Garaycochea me puso directamente en segundo año, cursé segundo año, parte de tercero, y ya estaba publicando, y ahí sí te respondo, Santi, empecé a publicar en el diario La Prensa. Ese fue mi primer trabajo en un diario, ¿no? Es decir, con una producción de humor cotidiana. ¿Cómo se te ocurrió hacer a Batu? Batu es el final de un viejo sueño, te diría. Desde muy chiquito, quizás desde tu edad, soñaba con tener mis propios personajes y que fueran personajes reconocibles, ¿no? Cuando uno hace un personaje, es como fabricar a una persona, ¿no? Uno lo va pensando cómo tiene que lucir, cómo se tiene que ver, cómo va a ser el diseño de su cara, de su pelo, su vestimenta. Empezás a pensar después la psicología, es decir, cómo piensa ese personaje, qué cosas le gustan, de qué cosas se ríe, qué cosas lo ponen triste, cuáles son sus características de personalidad. Batu, por ejemplo, era un pibito muy soñador, ¿no? Es un pibe que se propone grandes cosas a través de la imaginación, y lo consigue. Tardé mucho en encontrar este personaje. De hecho, empecé a publicar en la prensa sin personaje fijo, después pasé al diario La Nación y seguí haciendo un cuadro de humor sin personaje fijo, y mucho tiempo después, por primera vez, encontré un personaje que lo dibujé y que me gustaba y que me sentía identificado, que tenía que ver con mi propia infancia, y que era Batu. Así que le puse un compañero, un ladero, una especie de Sancho Panza, para que lo acompañara en las aventuras, que fue Tutum. Empecé a dibujar a Tutum, que es un perrito celeste que anda en dos patas, que toma mate, y que es un personaje poético, ingenuo, que por supuesto lo acompaña a todas partes a Batu y confía en todas las aventuras que le propone. Así que bueno, esto fue hace unos años, unos cuantos años ya. Lo dibujé durante 5 años a la tira de Batu, y luego volví al humor libre, al cuadro sin personajes fijos, que es lo que sigo haciendo actualmente. ¿Qué sentís al ser el hijo de Caloi? No sé ser hijo de nadie más que de Caloi y de mi mamá, pero me genera mucho orgullo, me da mucho, no sé, me siento bien. Creo que me tocó un papá muy interesante, un lindo papá, digamos, un buen padre y además un gran artista. Así que te diría que me causa mucho orgullo desde lo personal y desde lo profesional también, porque mi papá fue y es todavía un referente para todos los dibujantes, ¿no? ¿Cómo te sentiste escribiendo Diario de un hijo? Es muy lindo ese libro, a mí me gustó mucho. ¿Qué te puedo decir? Sentí de todo escribiendo ese libro. A mí también me gustó mucho hacerlo, fue como una necesidad hacer ese libro a partir de la muerte de mi papá.
y pasé por todos los estados dibujándolo. Pasé por la tristeza, pasé por la nostalgia y pasé muchas veces por la felicidad también. Fue muy grato, muy lindo hacer ese libro, me costó mucho, desde que se me ocurrió la idea de hacerlo hasta que lo hice, pasaron más de 5 años. Tuvo que haber una distancia respecto de la muerte de mi papá y un duelo un poco más desarrollado como para poder empezar a dibujarlo y que fuese placentero, ¿no? Y que fuese lindo. La verdad que fue una experiencia única y irrepetible seguramente, y que además me dejó muy contento con el resultado. El libro es algo que veo y me gusta, y que me parece que además de cumplir una serie de cosas que tienen que ver con esta comunicación con el lector y la lectora, dejé un documento lindo para mi familia, ¿no? Sobre todo pensando en Olivia, mi hija más chiquita, que no conoció a su abuelo. ¿Qué te enseñó tu papá de tu oficio? De todo, de todo. Muchas cosas. Aprendí mucho sin tomar una sola clase con él. Es decir, no tomé ninguna clase formal, nunca me dijo, mira, tenés que hacer esto, y ahora tenés que hacer esto otro, y esto no se hace así, sino que se hace así. Nunca me dijo eso, jamás, pero ni de chiquito, ni de adolescente, ni de grande, nunca. Y te diría que esa es una de las grandes enseñanzas de mi viejo, haberme dado esa libertad, ¿no? Una libertad total para que yo incluso tuviera espacio para el error, para equivocarme, algo tan importante para crecer. Así que lo primero que me enseñó es eso, a transitar este oficio, digamos, con la mayor libertad posible. ¿Por qué tu apodo es Tute? Tute viene de Matías. A los Matías a veces le dicen Matute, sobre todo cuando yo era chico, que había un personaje de un dibujo animado que se llamaba Don Gato y su pandilla, y uno de los personajes, el policía, era Matute, así que a los Matías solían decirles Matute, ahora no sé si es así, y de Matute quedó Tute. Esto es una pregunta muy pequeña, pero ¿por qué el perrito de Batu siempre lleva mate ahí, siempre al lado? Será por esto, mirá, será porque el autor también siempre anda con un matecito. Los dibujos suelen parecérsenos a nosotros, ¿no? A los dibujantes. Y uno ni siquiera sospecha hasta qué punto, hasta que no pasa un tiempo, ¿no? A mí los dibujos, mis propios dibujos, me siguen dando noticias sobre mí. Y eso es lindo también, porque lo que deja digamos, en la superficie, lo que deja con mucha claridad, es que lo que uno dibuja es lo que tiene adentro, ¿no? ¿En qué te inspirás para seguir dibujando tan lindo? Gracias, Natalia, por lo de dibujos lindos. ¿En qué me inspiro? Bueno, me inspiran, te diría, dos paisajes grandes. Uno es el que decía recién, el interior, ¿no? El que uno tiene adentro, con los pensamientos, las dudas, los sentimientos, las sensaciones frente a distintas cosas, frente a la relación familiar, al vínculo de la amistad, al amor, a la realidad política, todas esas cosas que están dentro de uno, ¿no? Que pertenecen al mundo íntimo o al mundo interior. Y después el otro gran paisaje, que es el exterior, que es el paisaje externo, es decir, lo que te rodea, lo que uno ve, de los vínculos de otros, de las conductas, de cómo es la gente, cómo uno cree que es, por lo menos cómo ve uno que se comportan, cómo se desarrolla el día a día de un barrio, de una ciudad, de un país y del mundo, si querés. Bueno, ese es el otro gran paisaje, ¿no? El paisaje externo. ¿Qué leías de chiquitito? Leía mucho unas revistas que se llamaban Scorpio, Nippur,
D'Artagnan, eran revistas de aventuras y a veces venían como libritos también. Tenía un libro de Nippur de Lagash, que era el anuario, que se llamaba El Libro de Oro o algo por el estilo. Eso me gustaba, después dejó de gustarme. Y leía mucho Mafalda. Mafalda fue la primera historieta que recuerdo haber leído con mucho placer y de haber tenido mucha ansiedad por leer el siguiente tomo y el siguiente y el siguiente. Eran 10 tomos, 10 libritos, que editó Ediciones de la Flor, y que mi viejo tenía y que nos había dado ahí muy tempranamente. Así que la primera lectura que recuerdo es la de Mafalda. ¿Alguna vez te plantaste en dejar tu trabajo de dibujante por algún conflicto o algo porque te cansaste? No, nunca, nunca, nunca. Sí, alguna vez pensé que podía hacer otra cosa, ¿no? Y jugué mentalmente, con la imaginación, a ser otro tipo de artista, digamos. Siempre en el terreno del arte, pero cuando empecé a escribir poesía estaba tan apasionado, por ejemplo, con la literatura y con la poesía en particular, que me gustaba imaginarme seguir mi vida, pero como poeta, ya no como dibujante o como humorista gráfico. Y después me pasó con la música, y me pasó con el cine. Cada vez que abro una puerta nueva y me dejo seducir por ese nuevo universo, juego un poquito a imaginarme seguir en ese camino únicamente. Pero la verdad es que siempre sigo dibujando, y me gusta, te diría de los últimos años ya, hace tiempo, imaginar y pensar el arte como una avenida ancha, ¿no? Por la que uno pueda circular libremente. Y entonces poder escribir canciones, poder escribir poemas o filmar una peliculita, mientras también se hacen dibujos, ¿no? Eso me da mucho placer. ¿Cuál fue el primer personaje que creaste? Tenía un personaje que se llamaba Lengüeta, que, claro, era muy chiquito yo, y había diseñado un personaje que me acuerdo que tenía mucha influencia del dibujo de Fontana Rosa, porque le hacía un brillito en la nariz, como el negro Fontana Rosa le hacía a su personaje más popular, que fue Inodoro Pereira. No sé. Bueno, ese dibujo que yo había hecho de ese personaje, que se llamaba Lengüeta porque siempre tenía la lengua afuera, tenía mucha influencia del dibujo de Negro Fontana Rosa, porque fue una época en la que yo estaba maravillado con su dibujo y con cómo dibujaba, porque además tuve la posibilidad de estar cerca de muchos dibujantes y de verlos trabajar, de verlos dibujar, ¿no? Y el Negro Fontana Rosa tenía una manera de dibujar muy especial. Agarraba el marcador de una manera extraña. No lo agarraba así como lo agarramos casi todos, sino que lo agarraba medio de costado y dibujaba grande, algo también extraño, porque en general los humoristas gráficos dibujan sus personajes pequeños, y él dibujaba bien grande. Me seducía un montón, lo veía dibujar y me parecía extraordinario. Así que mis primeros personajes, las primeras búsquedas tenían que ver con el estilo del Negro Fontana Rosa, allá por mis 8, 9 o 10 años. Y bueno, el problema que tenía este personaje que había diseñado a esa edad era que no hacía mucho más que sacar la lengua, y que se llamaba Lengüeta. ¿Por qué Tutu es azul? Yo creo que, me imagino, no lo sé. Tenía que pensar, no quería que fuese un perro de un color perro, digamos, de un color que uno pueda ver en un perro de verdad. Entonces busqué un color distinto y probé ahí con el celeste y con el azul y quedó ese medio celeste azulino, y que seguramente además me venía bien a nivel paleta. Cuando uno dibuja también piensa en el color, y cuando le va a aplicar color a sus dibujos, piensa la paleta, piensa si esos colores son fríos o cálidos, y me venía bien para el contraste entre el pelo rojo de Batu y el color celeste de Tutum. Mi pregunta es,
¿Cómo fue conocer a Quino? Y lo conocí de chico, primero como lector, después lo conocí a él personalmente. Eran colegas con mi papá. Quino pertenece a una generación anterior a la de mi papá, así que fue después cuando yo me convertí en un adolescente y en un dibujante profesional, fue mi maestro, y fue maestro de mi maestro, porque fue maestro de mi papá también y de toda su generación. Así que no era un amigo de mi viejo de los que venían a comer a casa, como era el caso de Crist o Fontana Rosa, pero sí era alguien que nos cruzábamos en la Feria del Libro, cuando se hacía la clásica mesa redonda de humor gráfico, o en las exposiciones colectivas en el interior del país. En esas circunstancias nos veíamos. Y cada tanto además hacían alguna cena de dibujantes y Quino estaba. Después tuve la suerte de conocerlo a Quino ya más profundamente, una vez que él empezó a prestarle atención a las cosas que yo hacía, ya publicando en La Nación, y tuve el honor de que me llamara para hacerme comentarios sobre mi trabajo, me invitara a comer a su casa, y nos hicimos amigos, así que después, bueno, hasta viajaba a verlo a él y hemos pasado lindos momentos. Me invitó a que presentara su último libro en la Feria del Libro, a una charla también. Lo invité a participar en mi programa, un programa de entrevistas a artistas que hice hace unos años. Tutelandia se llamaba el programa. Y después tuve la suerte de que, y el honor impresionante de que escribiera el prólogo de uno de mis libros. ¿Qué es a lo que más le tenías miedo cuando eras niño y ahora? Pues es que ahora estoy haciendo un programita de entrevistas de nuevo, artistas, pero más breves, y así como estamos haciendo ahora, por Zoom. Y una de las preguntas es esa: ¿a qué le tienen miedo? ¿Y a qué le tengo miedo? Bueno, antes, cuando era chico, no recuerdo miedos de la infancia. Seguramente los tuve, pero evidentemente no fueron tan importantes porque no los tengo presentes. Me daba miedo la violencia, eso sí recuerdo. Cuando era chico, todas las situaciones violentas me causaban atracción, por un lado, y mucho temor, ¿no? Nunca fui un chico muy corajudo en ese sentido, pero sí cuando se armaba piña, me acuerdo que era una cosa que era un grito muy común en la primaria de nuestra época, que decían piña, piña, y todos corrían para ver qué pasaba y había dos peleándose, ¿no? Sí, me causaba mucha atracción porque iba a ver, pero siempre me dio mucho miedo la violencia. Eso es lo primero que me viene a la mente, así como un recuerdo de algo que me causara miedo. Y de grande, ahora, el miedo es muy distinto. Bueno, ese se conserva, no me gusta la violencia y me sigue dando miedo. Pero hay miedos más importantes en esta etapa de mi vida y que creo que tienen que ver con las cosas que me pasaron últimamente, con la muerte de mi mamá, con la muerte de mi hermano, con la muerte de mi papá, pero ya más lejana. Mi papá murió hace 8 años, pero digamos que estos últimos años la muerte anduvo cerca y entonces el miedo por ahí es a que se termine el tiempo, un temor más sobre el paso del tiempo y la conciencia de que esto tiene un fin, que otra cosa, digamos. Por ahí vienen mis miedos hoy. ¿Por qué no aparecen los padres de Batu? No aparecen porque la idea era que se mantuviera el espíritu infantil en la tira, ¿no? Que fueran como los grandes protagonistas son los niños y las niñas, y quería que eso se mantuviera. Sí que uno tuviera referencias, ¿no? Aparece la mamá o el papá, pero se ven las piernas nada más. Eso es una cosa que me quedó de un dibujito animado que yo veía cuando era chico, que era Tom y Jerry, no sé si lo conocen.
que es Sí. un gato y un ratón que se Sí, persiguen, lo conozco. que siempre aparecía Muy la conocido. dueña de casa, Ajá. pero solamente se escuchaba su voz y se le veían las piernas. Nunca le veíamos la cara. ¿Cuál es el personaje que menos te gusta dibujar? No tengo un personaje que... En general lo que no me gusta dibujar no lo dibujo. Y en el momento en el que empecé a aburrirme de dibujar a Batu, dejé de hacerlo. También les cuento que en un momento hice un chiste en una tira de Batu en la que había una vaquita de San Antonio. Y la vaquita de San Antonio giraba alrededor del hocico de Tutum. Y apareció ahí para ese día nomás, en esa tira, ese dibujito, que creía que estaba dando la vuelta al mundo y era la pelota del hocico del perro, de Tutum. Y a partir de ahí se quedó en la tira un tiempo y se terminó transformando en una tira que se llamó Trifonia y Baldomero. Trifonia era la vaquita de San Antonio, Baldomero un bichito bolita, muy miedoso, que cuando sentía miedo se hacía bolita, y que se enamoraba de Trifonia y la perseguía todo el tiempo, iban caminando juntos y charlando, ¿no? Ella también se enamoraba de él. Eso se transformó en una tira y duró 1 año y medio, entonces dejé de hacer a Batu, seguí haciendo Trifonia y Baldomero durante 1 año y pico, y le di una conclusión a esa tira de Trifonia y Baldomero, y ahí pasé a hacer el cuadro de humor que hago actualmente todavía, y que es de humor libre sin personaje fijo. Ahí te están mostrando los chicos a modo de agradecimiento por haberte prestado un ratito con nosotros y poder haber compartido con ellos un ratito de lo que sabés. Te muestran todo lo que estuvieron trabajando con personajes. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Esta es la historia en donde... Yo a Batu le dibujé el Boris- pelo rojo, a Boris la remera verde y a Tutum celeste para que se notara más bien. A ver, Acá Feli. está el de Boris, Tuntum y Acá- Batu. Bueno, yo los invito a que a todos los que están acá, a todos y todas, a que no dejen de dibujar, que es lo que suele pasar. Los chicos en algún momento dejan de dibujar. Los invito a pensar antes de hacer eso y no abandonar el dibujo, porque el dibujo es una herramienta de expresión extraordinaria. Ustedes pueden contar lo que quieran siempre a través del dibujo. Con el dibujo y la palabra tienen todo lo que necesitan para expresar sentimientos y pensamientos bien profundos. Gracias. Gracias, Tute.